Bueno, mis hermanos, hoy vamos a seguir con la segunda acreditación. La semana pasada vimos la primera acreditación que Cristo se daba a sí mismo. Y hoy vamos a ver la segunda acreditación. Vamos a estudiar desde el versículo 19 al 29 de Juan 5. Y sabemos que hemos estado estudiando este capítulo de Juan. Y el domingo pasado estudiamos la primera acreditación, como lo dije, del Señor Jesús. Nosotros como cristianos, mis hermanos, tenemos un gran privilegio. Y es que además de haber sido salvos, el Señor nos ha encargado por medio de nuestras palabras la bendita obra de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero también debemos aceptar que a lo largo de nuestra historia ha habido poderosos hombres usados por Dios para predicar el Evangelio de Cristo. Recuerdo mucho, y sé que ustedes también lo conocen, el mensaje, el sermón emblemático de Jonathan Edwards, pecadores en manos de un Dios de ira. Dios quiere que en cada mensaje evangélico sea incluido a Cristo mismo, pero sería increíble y grandioso que escucháramos nosotros un sermón predicado por el mismo Señor Jesucristo. Y ese privilegio lo tenemos aquí, tanto usted como yo. Y eso es lo que va a hacer el Señor Jesucristo en el capítulo número 5. Un sermón de Cristo, cuyo tema es Él mismo. Él mismo predicó de sí mismo. Y qué pesar, mis hermanos, que sus oyentes en ese momento, los judíos, no hayan sacado provecho, pero nosotros queremos aprovecharlo al máximo. Recordemos entonces dónde surgió este sermón. Y recordamos que el Señor acababa de sanar un hombre cuadraplégico y le da una orden específica: levántate, toma tu lecho y anda. Pero los judíos, en vez de dar gracias a Dios por este milagro tan grandioso, se van en contra de nuestro amado Señor Jesucristo. Detienen a este hombre, al cuadrapléjico, y su pregunta fue: ¿quién te dio el permiso de cargar la camilla? ¿Qué es lo que hace este hombre? El hombre lo dirige hacia el Señor Jesucristo, el cual lo indagan acerca de su autoridad. Indagan al Señor Jesucristo diciéndole lo siguiente: ¿por qué estás haciendo estas cosas? Él entonces les da una respuesta que los judíos entendieron claramente en las pretensiones de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero entonces miremos la introducción que el Señor Jesucristo les da en este sermón. Juan 5:17 nos dice: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Es como si el Señor los hubiera dicho: junto con mi propio Padre tenemos un trabajo que hacer, y eso es lo que yo estoy haciendo. Ellos quedaron muy, pero muy asombrados con esta respuesta de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero además de esto, miremos lo que nos dice Juan 5:18. Por esto dice que los judíos, por lo que él les había dicho, aún procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. En vez de estos judíos escucharle, lo que procuraron fue matarle. Aquí el Señor Jesucristo, o la Biblia, nos muestra dos acusaciones que ellos tenían. Uno, por quebrantar el día de reposo. Esto era una acusación falsa. Y el otro, por llamar a Dios su Padre.
haciéndose igual a Dios. Y por estas cosas ellos querían matarle. Así que ellos lo que quieren es matar a Jesucristo por estas dos acusaciones. Vuelvo y digo, una por quebrantar el día de reposo, la cual era una acusación pero bien falsa, ya que Jesucristo quería era recobrar su significado verdadero y real de este día. La segunda acusación fue por llamar a Dios su Padre, haciéndolo igual a Dios, o haciéndose igual a Dios. Esto era verdadero. Por eso el Señor Jesucristo no los corrige. Más bien le dice, si eso fue lo que ustedes entendieron, que yo soy igual al Padre, ustedes están en lo correcto. Eso es lo que yo les quiero decir. A ese Dios, al que sus padres han venido sirviendo desde el Antiguo Testamento, al que ustedes llaman Jehová, sí, soy igual a Él. Y aquí es donde el Señor Jesucristo termina su introducción. Pero entonces miramos el primer punto de su primera argumentación. Y Jesucristo lo catalogó, sí, soy igual al Padre. Sí, soy igual al Padre. Les dicen, y enfáticamente, yo, el que ustedes tienen al frente, tengo una relación única con Dios que ninguno sobre la tierra tiene con el Padre. Yo tengo una misma obra con mi Padre. Tengo una misma mente con mi Padre. Tengo una misma voluntad con mi Padre. No hay contradicción entre mi Padre y yo. Y si ellos no entendían esto, era porque ellos mismos ni siquiera conocían al Padre. Y si no conocían al Padre, mucho menos conocían la voluntad del Padre. Cristo era el único que conocía al Padre y conocía su voluntad. Y si esto entendieron, lo entendieron muy bien, porque esto era lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo. Y les dice algo como así: lo que el Hijo ve hacer al Padre, eso hace el Hijo. Es una manera de decirles, estamos en un trabajo muy, pero muy coordinado. Un trabajo bien coordinado junto con el Padre. Veamos entonces la segunda argumentación de Jesucristo. La potestad que Cristo tiene para dar vida. La potestad que Cristo tiene para dar vida. Hermano, si estas palabras las hubiera dicho un discípulo de Cristo o un profeta, lo que entendió de él sería válido. Pero aquí es el mismo Señor Jesucristo quien va a hablar de sí mismo. El mismo Señor Jesucristo quien va a hablar de sí mismo. Y veamos lo que nos dice Juan 5:21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, ¿qué dice? Así también el Hijo a los que quiere da vida. Da vida. Aquí no solamente está diciendo que Él da vida, sino que da vida como el Padre también la da. ¿Y a quién la da, mis hermanos? A quien Él quiere. Él es soberano en dar vida a quien Él quiere. Aquí nos está hablando, mis hermanos, este versículo es de una vida espiritual, porque está hablando de levantar muertos. Y nosotros conocemos la historia de Elías y conocemos la historia de Eliseo, que fueron instrumentos de Dios para resucitar muertos. Pregunto, aquí Cristo está diciendo, el Padre da vida a través mío. ¿El Padre da vida a través mío? No. Él dice, yo doy vida. Yo puedo levantar a los muertos.
así como el Padre los levanta, y es más, doy vida a quien yo quiero. Esto le tuvo que haber resonado en los oídos de estos hombres. Y esto es un gran argumento. Y tal vez ellos estaban pensando lo siguiente: este judío del que no conocemos nada, de una túnica común y corriente, este judío nos está diciendo que tiene la potestad de darnos vida espiritual. Esto es lo que él está diciendo, lo que quiere decir. Y él dice: sí, yo doy vida. Soy soberano y doy vida al que quiero. Todo depende de mí. La vida espiritual depende de mi voluntad. No es por su descendencia que ustedes van a tener vida. No es por su descendencia, es porque yo quiero dar vida. Eso es lo que les estoy diciendo a ustedes. Juan 5, 24 al 26. Dice la palabra del Señor, grandioso. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué dice? Tiene vida eterna. El que me oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Y qué dice? Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y la frase, de cierto te digo, es como decirles en forma judía, les aseguro fuertemente, eso es lo que quiere decir, de cierto te digo. Entonces aquí Jesucristo habla más fuerte con estas palabras. Las personas que tienen vida son los que oyen de forma espiritual sus palabras salvíficamente. No solo dependen para vivir escuchando su palabra, sino que si quieren huir de la condenación, ustedes tendrán que escucharme. Jesucristo está haciendo depender la vida espiritual de ellos. ¿Por qué? Por medio de sus palabras. No es solo por una obra soberana, sino por sus palabras. Es algo así como que le estuviera diciendo: ustedes han venido desafiando mis palabras. Y les digo que son mis palabras las que les pueden dar vida y sacarlos de la condenación. Pero son mis palabras que los pueden sacar de la condenación. Y no solamente a esto, hay algo más que les quiero decir, dice el Señor Jesucristo. El que oye mis palabras tiene vida eterna y no vendrán a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Él está afirmando tener el poder de regenerar. Cuando un alma pasa de muerte a vida, es lo que se llama el nuevo nacimiento o la regeneración. ¿Y se acuerdan que esto mismo fue lo que le dijo Jesucristo a Nicodemo? Si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Y prácticamente les dice: ustedes no pueden nacer de nuevo, ustedes no pueden nacer de nuevo sin mí, sin mis palabras. Y si yo lo quiero. Pero ahora Jesucristo da un paso más adelante, hablando en dos tiempos en el que Él da vida. Y mire lo que dice Juan 5 del 28 al 29.
No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Si ustedes se dan cuenta, la palabra vendrá está en un tiempo futuro. No solo tiene potestad de dar vida ahora, de regenerar ahora, de pasar a la gente de muerte a vida ahora, sino dice, vendrá un día, vendrá una hora, cuando todos los que estén en los sepulcros, todos, oirán mi voz, y los que hicieron lo bueno, saldrán de resurrección de vida. Claramente está hablando de su segunda venida, del día final. Ellos entendían sobre la resurrección del día final. Ellos lo entendían muy bien. Cuando la resurrección de Lázaro, cuando el Señor se acercó al sepulcro de Lázaro y le dijo a la hermana, ¿sabes que tu hermano vivirá? Jesús le pregunta a la hermana de Lázaro. ¿Y ella qué responde? Sí, claro, que sé que vivirá. ¿Resucitará cuándo? En el día postrero. Eso nos da a entender que ellos sí estaban entendiendo el día de la resurrección. Que habría un día que postrero de la resurrección, cuando Dios levantaría a los muertos. Pero aquí lo que Jesús está diciendo, ese que va a levantar a los muertos en el último día, ¿sabe quién es? Soy yo. Escúcheme ahora. Deben tener vida nueva ahora. Cuando mueran, si han escuchado mi voz, se levantarán conmigo y resucitarán para vida eterna. Sabiendo los judíos por las escrituras, las cuales ellos tenían a disposición, que dar vida es potestad de Dios, no les queda duda de cuáles son las pretensiones de Cristo. Él se estaba igualando al Padre. Pero veamos otro ejemplo. 3 ejemplos de salmos que son muy distintos con lo que Cristo les está diciendo. Ellos conocían el Antiguo Testamento y conocían al pie de la letra los salmos. Mire lo que dice el Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a su diestra para siempre. Salmo 33. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese al sepulcro. Salmo 36:9. Porque contigo está que el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Salmo 91, del 15 al 16. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Como digo, ellos conocían muy bien las escrituras en ese tiempo. ¿Qué es lo que Dios realmente estaba diciendo aquí? Que Él nos muestra la senda de vida. Aquí entonces se habla de la potestad de Dios, de dar vida aquí y ahora, y después de la muerte. Ahora aquí está el Señor de señores,
vestido de una túnica común, oculto en su humanidad, diciéndoles a estos judíos, ese que ustedes han leído, ese soy yo, porque yo tengo potestad de dar vida aquí y ahora y de rescatar un alma en el día final. Hermano, ¿entendemos esto? Entendemos entonces con todo lo que le está diciendo el Señor Jesucristo a los judíos, ¿por qué ellos toman piedras en sus manos para apedrearlo? Porque para ellos esto era una blasfemia. Para ellos solo hay un Dios y solo ese Dios da vida. Para ellos ese solo Dios da vida. Ahora viene a decirme que Él es igual al Padre y que ha venido a dar vida, según el Señor, todo ser humano, incluyendo a los que tenía de frente, que dependan de Él para tener vida. Y de negarlo o contradecirlo sería permanecer en muerte y estar dispuestos a la condenación. Entonces Jesucristo les está mostrando que ellos no tenían vida espiritual en ese momento. Aunque ellos creían tener vida, ellos se ofendieron porque creían conocer a Dios, Y Cristo les está diciendo con estas palabras, ustedes no conocen a Dios. Ustedes no tienen vida. Pero ¿saben una cosa? Yo puedo darles vida. Yo puedo darles vida. Hermano, ya a nosotros se nos ha contado la historia de la vida sin Cristo, a través de la evolución, y prácticamente nos han hecho tragar esta teoría por muchos años, Es una forma de contar una gran historia de la vida, sin el Dios que da vida, y te enseñan el origen de la vida sin nombrar a Cristo. Y nos han contado esa gran historia. Pero creo, mis hermanos, que los que estamos aquí, creo que nosotros ninguno creemos la vida de Pinocho. Porque eso no fue verdad. Simplemente fue una historia. Él no existió. Y hemos creído muchas historias solo porque nos las han dicho. Y siguen contando la historia de la vida. Siguen contando la historia de la vida sin aquel que dijo, yo tengo vida en mí mismo y doy vida a quien quiero. Las cosas, mis hermanos, que hoy tienen vida, la tienen de forma derivada. Pero sácales el principio de vida y todo se acaba. Déjenme ponerles un ejemplo. Y le decía esta semana a mi señora de unas florcitas muy bonitas que nació. Creo que nosotros reconocemos una flor viva y reconocemos una flor muerta. ¿Cierto que sí la hemos visto? Algo se le fue a esta flor para morir. Y yo le pregunto, ¿será que esa flor murió porque le faltaba agua? Creo que no. Usted puede poner una flor en agua y podrá vivir unos días, pero después morirá aún con el agua. Entonces no era el agua la que le daba vida a esta flor. ¿Sí me entiende? No era el agua la que daba vida a esa flor. ¿En cuánto le ha pasado? Y lo digo con certeza porque lo viví aquí en la casa con una flor. Échele agua todos los días hasta que la flor se murió, se marchitó. Nos han sabido contar la historia de la vida sin Cristo.
Y también nos han dicho cómo entender la vida sin Cristo. Hermano, y esto se ocupa la filosofía. ¿Cómo entender la vida sin Cristo? Si te han contado la historia sin Cristo, entonces no te han contado la historia de la vida. Lo que te han contado es la historia de una mentira tras mentira. ¿Cómo pueden entender la vida sin Cristo? Pero nos exponemos, aún pagamos, mis hermanos, para que les enseñen a nuestros hijos eso. Hermano, y hemos visto, yo personalmente, muchos jóvenes que han iniciado en la vida cristiana, pero entran a la universidad y se le acaba la vida cristiana por la filosofía que les venden en las universidades. Y nosotros pagamos, ¿cierto?, para que le enseñen a vivir una vida sin Cristo, a entender la vida sin Cristo. Es un recordatorio que hemos entendido y interpretado la vida sin Cristo. Nos han vendido la idea que somos buenos seres y también nos han expuesto y nos han explicado la vida fuera de Cristo. ¿Y sabe quién se ha encargado de esto? La filosofía. Freud, el gran psicólogo, dijo esto: Dios era una muy bonita idea de los hombres temerosos. Dios era una muy bonita idea de los hombres temerosos. ¿Y sabe qué? Freud no creía en Dios. La psicología entonces enseña a entender la vida fuera de Cristo, el cual dijo: yo tengo vida en sí mismo. Hemos podido explicar todos los tramos de nuestra vida sin Cristo y cómo salir de ellos sin Cristo. Entonces vamos a ver la vida desde que se inició hasta entenderla y explicarla. ¿Pero qué? Pero sin Cristo. Pero sin Cristo. Jesucristo dijo: yo soy la vida y no podrás tenerla sin mí. No la puedes entender sin mí. Y estos hombres, estos judíos, se encogieron de hombros y tomaron piedras, como hoy muchos la toman. ¿Y saben quiénes toman piedra hoy para tirarla a Cristo? La ciencia, la filosofía y la psicología. Toman sus piedras para lanzarlas a Cristo. Pero no con la aprobación, me imagino que nosotros como creyentes, y nosotros no podemos aprobar, mis hermanos, esto. El mundo puede soportar a un Dios que pueda manejar, pero no un Cristo que diga: doy vida a quien quiero. El Señor dio otro paso más. Y este es otro punto del sermón que Jesucristo les estaba diciendo. ¿Y cuál es el otro punto? Su autoridad para juzgar. Su autoridad para juzgar. Cristo dijo que el que tiene una relación única con el Padre, que ambos trabajan en unidad, siendo de la misma esencia, afirma que como Dios tiene vida en sí mismo, que da vida a quien quiere, pero si creen en mis palabras, ustedes vendrán a tener vida hasta el final de los días. Hermano, Él puede dar vida. Miremos algunos argumentos de Cristo, que es lógico y es consecuente. Les dice: pero si da vida como Dios la da, también yo juzgaré a los que me rechazan. Yo doy vida. Y si yo les doy vida, pues también yo los voy a ¿qué? A juzgar. Porque yo fui el que les di ¿qué? Vida. Así que su punto, este punto, era su autoridad para juzgar. No solo su autoridad para dar vida, sino también para juzgar.
Y miremos, mis hermanos, estos textos, porque todos tenemos que constatarlo a través de la palabra de Dios. Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga. ¿Sino qué? Sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. Todo el juicio se lo dio al Hijo. Juan 5:27 al 29. Y también le dio autoridad a Jesucristo de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. ¿Es el Hijo del qué? Del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos, absolutamente todos, creyentes y no qué, y no creyentes. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, resurrección de condenación. Hermano, estos judíos abrieron sus ojos. Tremendo, dije, ¿qué nos está diciendo? Pero ahora los abrirán más con lo que Jesús les va a decir. No solo puedo dar vida, ahora les digo algo más, les voy a decir algo más para que abran los ojos más. Yo les juzgaré en el día final. Yo les juzgaré en el día final. Ese que ustedes llaman Padre, al que ustedes conocen como Dios, ¿saben qué? Ese Padre me ha dado a mí toda autoridad para juzgar a todo ser humano. Y sepan una cosa más. Un día, póngale cuidado ustedes judíos. Un día ustedes dependerán de mí. Ustedes dependerán de mi dictamen final para salvarlos. Ustedes van a depender de mí para yo salvarlos. Y mire lo que nos dice 2 Corintios 5:10. Porque es necesario, hermano, póngale cuidado a esto. Porque es necesario que todos, mis hermanos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hayan hecho, mientras estaban en el cuerpo, sea bueno o sea hermano, cada uno vamos a recibir lo que hicimos mientras estemos en esta tierra, en este cuerpo. Esto es como uno para temblar, ¿no? Esto lo pone a pensar a uno. A mí me ha puesto a pensar mucho. Yo les quiero decir, dice Jesucristo, es que yo tengo autoridad más alta que alguien pueda tener. Si mi Padre me atribuyó el origen de dar vida, entonces mirándolo en el aspecto judicial, en la parte más alta de este aspecto, ¿qué dice Jesucristo? En la parte más alta de este aspecto, de la parte judicial, yo seré el juez. En la parte judicial más alta, yo entonces seré el juez. Y nadie habrá por encima de de mí. Yo soy el juez y yo los voy a juzgar. ¿Cómo quedarían estos? Cristo entonces mira a los judíos. Ellos les están juzgando. Ellos están emitiendo un juicio contra él. Y él les dice, miren, vendrá el día. Miren esto, vendrá el día cuando escuchen mi voz y se pararán delante de mí
se pararán delante de mí. Y yo tengo autoridad de hacer juicio. Y déjenme decirles una cosa, este hecho es inevitable y ustedes no lo pueden esquivar. Tan cierto como Dios dio vida a su creación de seres morales, Él mismo, a través mío, será su juez en el último día. Seré su juez en el último día. Hermanos, muchos hemos visto una imagen de Cristo. Y la hemos visto durante muchos años, como el famoso Cristo caído de Buga. Esa carita allá, pobrecito. Y lo ven allá caído. Lo hemos visto así. Pero ¿saben una cosa, hermano? Nunca vemos una imagen de Cristo como juez. Él dice, doy vida y juzgaré en el día final. Pero hay, mi hermano, una expresión que él usa de sí mismo. Juan 5:27. Y también les dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. También le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Pregunto, ¿por qué el Señor se mostró a sí mismo como el Hijo del Hombre? Para entender esto, mis hermanos, tenemos que ir al Antiguo Testamento, a las famosas profecías. Miramos lo que nos dice Daniel 7:13, perdón. Y dice Daniel 7:13, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno, ¿como qué? Como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y esta es la parte clave. Dice, y le fue dado dominio, gloria y reino. ¿A quién se lo dio? Al Hijo, al Señor Jesucristo, para que todos los pueblos, naciones y lenguas, que le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Los judíos conocían esta profecía, la conocían claramente. Y aquí el Señor como que les estaba recalcando, diciéndoles, el Padre entonces me ha dado el poder de hacer juicio, por cuanto yo soy el Hijo del Hombre, ese que ustedes conocen en Daniel 7. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes, judíos? ¿Se acuerdan de esta profecía? Hermanos, esto debió saltar fuertemente, como una gran contradicción a la mente de los judíos que lo escuchaban en ese momento. El Hijo del Hombre entonces vendría. Se le ha dado toda potestad. Y un día toda nación, un día toda lengua se postraría ante su señorío. Cristo apuntó hacia sí mismo hablando del Hijo del Hombre. Él se sentará en un trono de gloria. El Señor Jesucristo hoy gobierna hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Pero hasta ahora, mis hermanos, la humanidad no conoce a Cristo en su faceta de juez. Y por eso
la humanidad no les causa asombro. Él no ha venido a juzgar, sino a salvar. Él le dijo a sus discípulos, pero el tiempo del juicio será más adelante. Vendrá entonces el día cuando yo juzgaré. Vendrá el día cuando yo juzgaré. Él nos está dando entonces un anticipo de su justicia. Es decir, Él no ha dejado de ser justo y de impartir justicia, pero como juez, Él no se ha revelado. Es una faceta que nadie en la humanidad aún conoce. Pero si creemos en el testimonio bíblico, ni el cielo, ni la tierra, ni el cielo ni la tierra, mis hermanos, van a soportar estar de frente con Jesucristo como juez. No podrán, mis hermanos, estar de pie delante de Él. No podrán. Ninguno. En su primera venida, su apariencia era de humildad. Se sometió. Se dejó tratar injustamente. Él se dejó traicionar. Él se dejó criticar. Y aún más, Él se dejó juzgar por los tribunales humanos. Cuando reconoció a Pilato y le dice, tú tienes potestad. Porque Dios se la dio. Pero ¿saben una cosa? Las cosas cambiarán al final. Y aquí, hermanos, cuando las palabras de Él sean definitivas. Hermanos, yo quiero y deseo que todos entendamos esto. Y quiero que lo entendamos muy bien. Después de que Él dé un dictamen, en el día final, nada, pero nada lo hará retroceder. Nada lo hará retroceder. Hoy conocemos un sistema de justicia, pero un sistema de justicia muy débil. ¿Por qué? Por las muchas remodelaciones que se le dan a ese sistema. Porque si usted de pronto, alguno es sentenciado a cualquier pena, tú puedes ir delante de juez 1, 2, 3 veces y apelar a esa sentencia, a ese dictamen del juez. Pero ese dictamen del juez no es definitivo aquí en la tierra. Es del juez. Pensemos, hermano, en ese momento, cuando tanto usted como yo estemos frente a Cristo. Y su dictamen será inapelable. Y sea la condición que te va a regir a partir de ese momento. Y no solamente por ese momento, sino por toda la eternidad. Miles y miles de años pasarán sin acabar el dictamen de Cristo. Él no cambiará. Lo dictó de una vez y para siempre. Será inapelable. Y eso es lo que Él está diciendo aquí. Hoy, prácticamente lo que Él está diciendo. Hoy estoy del lado que se me critica. Estoy del lado del que se me critica. Pero el día viene cuando las cosas cambien y tú estarás, le dice a los discípulos, y ustedes estarán al otro lado. Y yo, Cristo, seré el que hablaré por ti. Yo hablaré por ti. Y aquí es, mis hermanos, cuando Anás y Caifás, quienes lo juzgaron, y aún Judas, que hizo un juicio y descalificó a Cristo, los mismos judíos que lo escuchaban. Y nosotros, mis hermanos, estaremos de ese lado del tribunal.
no como hoy. Hoy podemos hablar de Cristo y decir, no estoy de acuerdo con lo que Él dijo. Hemos emitido juicio contra Él y que no estamos de acuerdo con Él. Y aquí, mis hermanos, podemos seguir viviendo con esto, juzgándolo, señalándolo. No estás de acuerdo con Él. Usted puede vivir con esto en esta tierra, señalándolo y juzgándolo. Pero no creo que podamos vivir, mis hermanos, con la última sentencia que Cristo ejerce sobre nuestras vidas. Es el día que no podamos aplazar al final del tiempo. Serán sus conceptos, serán sus razones, serán sus palabras las que toman validez, las palabras de Cristo. Y esto será definitivo. Y nadie, pero nadie, las podrá cambiar. Él dijo, ese soy yo. Él le dijo, ese soy yo. El juez también. Allá nos veremos. Y allá seré, ustedes pueden hablar de mí, pero allá yo voy a hablar. Yo voy a entrar, voy a hablar por ustedes. Y eso fue lo que prácticamente le ha dicho a Nicodemo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, en Jesucristo cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la realidad para muchos. Dios da vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va a llegar al Padre si no es por mí. Nadie va a llegar. Es por mí que va a llegar al Padre. Dios da vida, pero va a exigir una respuesta a cada ser humano con respecto a Él. Y voy a terminar, hermanos, con dos aseveraciones de Cristo. Y estas van ligadas una de la otra. El hecho de que Él da vida también le da derecho de juzgar. También le da derecho de juzgar. Les preguntaría a los que me están escuchando y los que estamos aquí, ¿has recibido vida por Cristo? ¿Has nacido de nuevo? ¿Crees en la palabra de Cristo? ¿De modo que has venido arrepentido a Él? ¿Sabes que has pasado de muerte a vida? ¿Crees que aparte de Cristo no tendrás cómo presentarte ante el Padre? Defina esto, mis hermanos y los que me escuchan, o definamos esta mañana. Si no es así, moriremos sin Cristo. Y nos sorprenderá entonces el dictamen final en ese día. Y creo, mis hermanos, que todos los que estamos aquí creemos en Cristo. Si estamos aquí, es porque creemos en Cristo. Que eso sea una certeza y una convicción en nuestras vidas. Que la aferremos en nuestro corazón. Será juzgado. Mi querido amigo, hallado falto y condenado. Pero si tienes vida hoy por Cristo, o sea que has pasado de muerte a vida, y al enfrentar el juicio final, no serás condenado, porque Él te dio vida. De manera que el que ha creído en Cristo hoy no tiene, mis hermanos, la gloria sea para Él. No tenemos, mis hermanos, ninguna condenación. Creemos en Él. Qué alegría y qué gozo. Que un día Él se acercó a nosotros. Creímos en Él. Somos creyentes. No tenemos ninguna condenación. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo Jesús. Hermanos, que le debemos demasiado a Cristo. Aquí y ahora.
y en el día final. ¿Quién podrá resistir esto? Si el solo hecho, mis hermanos, y mi querido amigo que me escucha, al estar delante de un juez humano, muchos sentimos temor ante un juez humano. Pero piensa en esto, que en el día final podamos ir con toda confianza ante el juez final, delante de él, no por lo que hemos hecho, pero por la justicia de Cristo, hermano, pero por la justicia de Cristo, mis hermanos. Podamos escuchar de él y decirnos, pasa, te preparé un lugar aquí, tienes vida, creíste en mí. Y él te dirá, entra, hijo, en mi gozo. Entra en mi gozo. Qué día tan maravilloso. Qué día tan increíble. El día que anhelaremos todos. Cuando Él nos abra la puerta y dice, entra, hijito mío, te estaba esperando. Entra en mi gozo. Pero no quiero, mis hermanos, pensar el opuesto. Que existen seres racionales, como tú y como yo, almas verdaderas, con cuerpos verdaderos, que tengan que mirar al juez con sus ojos de fuego y escuchar las palabras, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, porque no quisieron escuchar. Y pienses, tú que no has querido escuchar, mi querido amigo que me está escuchando, tuve tanto tiempo aquí para creer en sus palabras, creer en lo que Él mismo dijo de sí mismo. Y tú tendrás que decir, es mía la culpa. ¿A quién le puedo echar la culpa? Si me vinieron a hablar del Evangelio, si escuché el Evangelio, leí las propias palabras, declaraciones acerca de Cristo. Y usted tendrá que decir delante del juez, este es el castigo que yo me merezco por no haber escuchado. Y déjeme decirle, amigo, entonces tú lo lamentarás por siempre. Piensa, mis hermanos, en el juicio final. Y es un hecho, mis hermanos, fijo, que todos afrontaremos. Y quiero, mis hermanos, qué lindo ver aquí a niños que piensen en ese día. Piense usted, niño, que un día usted estará con Cristo. Usted estará, mi querido niño y niña, con Cristo. La Biblia dice que los muertos, grandes y pequeños, entonces se presentarán delante del trono de Dios. Y entonces ya no tenemos el lujo de sacar a Cristo de la historia de la vida. Es cuando entonces entenderemos que toda la historia de la humanidad, desde su creación hasta el último día, tenía que ver con el Hijo de Dios. Desde que fuimos engendrados y empezamos a pisar su mundo y empezamos a respirar su aire, a regirnos por sus reglas y lineamientos, y en el último día nos pararemos delante del Señor. Desde el primer
hasta el último hombre. Hayas escuchado o no de Cristo, amigo, te ruego que aproveches esta mañana para pensar y meditar sobre este tema. Todos los que estamos aquí nos pararemos ante su tribunal. Hoy el Señor no se ofrece como juez, se ofrece como Salvador. Él es nuestra esperanza. Ese día final no ha llegado, pero ¿sabe una cosa? Puede llegar en un momento a usted como a mí. Él todavía no se ha revelado como juez. Hermanos, mis amados hermanos, hoy Él abre sus brazos, no para decirte ven a mi juicio, sino para decirte ven a la salvación, ven a la reconciliación, cree en mis palabras, arrepiéntete. Esa es la faceta que hoy nos muestra Cristo. Pero también tenemos que comprender que un día Él será nuestro juez. Amén. Amén. Señor, gracias te damos. Gracias, mi buen Dios. Eres tú, ese es nuestro Señor Jesucristo. A Él es que nosotros adoramos como la iglesia. Nos ha permitido hacerlo. Este es Cristo. Ese es nuestro Salvador. Él ha hecho mucho, hizo mucho por nosotros. Haber venido a nosotros a mostrársenos. Y te mostraste Cristo. Y nos dijiste arrepentidos y convertidos para que sean perdonados vuestros pecados y vengan tiempos de refrigerio para nuestras vidas. Y nuestro corazón se desplomó ante estas palabras y nos llevó al arrepentimiento. Y todos los días, Dios, pecamos contra ti. Y todos los días tenemos que ir ante tu presencia en arrepentimiento por ofender tu santo y gran amor. Porque aún, como lo vemos hoy, Dios, en tu palabra, estos judíos, Señor, no entendieron al que estaba al frente de ellos. No entendieron el gran amor de Dios. No entendieron la gracia de Dios a través de Jesucristo. Porque lo único que quería Cristo era que ellos se arrepintieran de sus pecados. Él vino a salvar. Y esto es gracia. Muchos tal vez lo tomaron como si Cristo le estuviera dando garrote. Pero Él en lo profundo no quería eso. Llevarlos a un genuino arrepentimiento. Pero ellos no lo entendieron. Estaban pensando en las famosas leyes que ellos mismos formaron. Y lo tildaron porque no se sometía a sus leyes. Pero era la ley, Él era la ley moral de Dios. Gracias, Cristo. Gracias por tu salvación inmerecida. No la merecíamos. Esto es gracia.
Porque ¿qué éramos nosotros? Nada. Nuestro padre era el diablo. Pero un día nos rescataste, desnudaste tu brazo, Dios, y nos sacaste del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Y pusiste nuestros pies sobre peñas, y tú enderezaste, Dios, nuestros pasos, Señor. Y qué día tan maravilloso. Ese día que Él nos recibirá y dirá: vea, te abro las puertas, hijo. Entra en el gozo mío. Oh Señor, qué grande eres. ¿Cómo anhelamos ese día, Señor? Será de gozo, de felicidad, gozarnos contigo a cada momento y a cada instante. Dios, que meditemos en lo que tú has hablado hoy a nuestras vidas. No lo que nuestro corazón pueda pensar, sino lo que tú has hablado claramente a través de tu palabra. A ti sea la gloria, honra y exaltación